Instauratio magna. Análisis. Puede y debe ser restaurada la relación de las capacidades del hombre con los recursos de que éste dispone. La tarea, empero, no parece fácil, dados los hábitos humanos que han sucumbido, y aún sucumben a errores inveterados, efecto de un arrogante e infecundo proceder. Actitud tal es negativa. Precisa una total reconstrucción de las ciencias y de las artes. De otra suerte, el hombre no saldrá de su ignorancia y con ello de una vida indigente. Eso, y no la vanagloria personal, es lo que mueve a Bacon en sus afanes. Su meta es realizar una tarea en favor del género humano. En la dedicatoria de la obra redacta en forma de carta y mucho lisonjera. Considera que su esfuerzo será recordado en lo futuro bajo la advocación del rey Jacobo de Gran Bretaña, Francia e Irlanda. Inclusive compara a con el propio Salomón, al enfatizar su cara súplica de que promueve la elaboración de una completa historia natural y experimental. Con fingida modestia Bacon repunta su trabajo a manera de un parto del tiempo, antes que de sus talentos. A continuación se ocupa de la tarea de la gran tarea de renovación integral del saber. Hasta ahora las ciencias no han encontrado un camino certero para desarrollarse. Precisa descubrir uno que venga a rectificar desde su base todo cuanto se ha hecho. Los griegos, es cierto, se iniciaron en algunos problemas, pero no superaron la etapa de las disputas. La tradición científica es una tradición de maestros y discípulos, no una tradición de inventores y descubrimientos. En cambio, dentro de las artes mecánicas ocurre algo diferente y ventajoso. Crecen sin cesar, pero, por desventura, no se han atendido debidamente a un estudio y perfeccionamiento. Ni siquiera se posee un registro confiable de cuanto se ha descubierto en materia de ciencias y artes. En general se ha repetido lo conocido o supuestamente conocido. ¿Acaso algún comentario al pie de los viejos textos? Motivo y causa de este retraso se debe a la equivocada idea de creer que sólo la imaginación puede encontrar lo nuevo, desdeñando la observación de los hechos. Otro hecho no favorable al progreso del saber toca la actitud religiosa. Algunos piensan, en efecto, que la fe desvía el saber o que la ciencia menoscaba la creencia. Nada de eso. La actividad intelectual es respetuosa de la creencia religiosa. Por ello señala Bacon los linderos entre la teología y la ciencia y censura las convicciones que confunden aquellos territorios, mencionando a aquel santo filósofo que decía que la gloria de Dios es ocultar las cosas, al paso que la del rey, encontrarlas, como si la naturaleza divina disfrutara de la diversión inocente y benévola de niños que jueguen al escondite. Justamente con ocasión de esta crítica subraya Bacon cuánto ha de construir la finalidad del saber humano, o sea, la utilidad de la vida. De él mismo nada dice, de nobis ipsi silemus. Pero en nombre de lo que su obra propone, recalca que ésta no quiere dar los fundamentos de una doctrina, solo grata a un grupo de intelectuales, sino un caudal de saber al servicio de la utilidad y poder humanos. Por muchas razones es importante el apartado final, distribución de la obra, de este proemio.
Se ha observado con acierto que los escritos, todos de Bacon, pueden verse como pensados al servicio de una renovación universal del saber y por ello imaginados idealmente como parte de la Instauratio Magna. El autor propone escindir la obra en 6 partes. 1. La división de las ciencias. Aquí se trata de una descripción general de los conocimientos humanos. Descriptio globi intellectualis. Ante todo hay que averiguar qué se sabe y qué no se sabe, qué problemas están resueltos y cuáles esperan solución. Las ciencias y sus especies. El nuevo órgano o instrucciones para interpretar la naturaleza. ¿Mediante qué recursos es dable llevar a feliz término la renovación del saber? ¿Qué métodos precisa poner en práctica? En el fondo se postula una nueva lógica frente a la aristotélica. El nombre es usado y es polémico. Se conocen los escritos lógicos de Aristóteles, desde antiguo bajo el nombre de órgano, vale decir, de instrumento del saber. Frente a este vetus organum hay que crear un novum organum. 3. Los fenómenos del universo, o sea, una historia natural y experimental para la fundamentación de la filosofía. Si el nuevo órgano, en la parte 2, propone las vías del conocimiento, en esta se ofrecerán analíticamente los hechos investigados y los hechos por investigar. 4. Escala del entendimiento. Bajo este título se diserta también en torno de los fines y procedimientos de la investigación con la mira de mostrar los peldaños por los cuales el entendimiento se ha ido elevando a la ciencia, fuera de la palabrería escolástica. 5. Pródomos o avances de la filosofía segunda. Habría de ser todo cuanto hay que tomar como punto de partida a manera de informaciones provisionales que habrán que confiar por los hechos. 6. Filosofía segunda o ciencia activa. La Instauratio Magna debía suministrar en su final etapa la aplicación y el fruto de todos los trabajos, la técnica puesta en práctica y los resultados de todas las investigaciones. Precisa llamarla ciencia activa por cuanto exhibe el saber en acción al servicio de la humanidad. La vida tecnificada del hombre en todos sus aspectos, cuyo gradual perfeccionamiento será obra de los siglos futuros. La gran instauración. Prólogo. Francis de Verulam tuvo el siguiente alegato consigo mismo y consideró provechoso para las generaciones presentes y futuras que se enterasen de sus pensamientos. Convencido de que el entendimiento humano se crea sus propias dificultades al no hacer uso sensato y prudente de los recursos apropiados que están a su disposición, de lo cual resulta una ignorancia conforme de las cosas. Y a causa de esa ignorancia, innumerables esfuerzos. Pensó que deberían hacerse todos los intentos posibles porque aquella relación entre la mente del hombre y la naturaleza de las cosas, que es más preciosa que cualquier cosa sobre la tierra, o por lo menos que cualquier cosa terrenal, pueda ser restaurada, del modo que sea, a su estado original y perfecto. O si no puede serlo, por lo menos de vuelta a un estado mejor que aquel en que se encuentre actualmente. Ahora bien, el que aquellos errores que ha prevalecido hasta ahora y que prevalecerán para siempre, se corrigieran uno a uno, si se diera rienda suelta a la mente.
sea por la fuerza natural del entendimiento o mediante las ayudas y los instrumentos de la lógica, era algo que escapaba a toda esperanza. Las nociones primarias de las cosas que la mente fácil y pasivamente absorbe, retiene y acumula, y es de ellas de donde fluyen todas las demás. Son falsas, confusas y abstraídas de los hechos con demasiada premura. No son menos arbitrarias e inconscientes las nociones secundarias y subsiguientes, de donde resulta que toda la estructura de la razón humana que utilizamos para examinar la naturaleza está mal ensamblada y erigida, y semejante a una magnífica edificación sin cimientos. Porque mientras los hombres se ocupan en admirar y celebrar los falsos poderes de la mente, pasan por alto y desperdician aquellos poderes reales que, si la mente es provista de las ayudas adecuadas y logran contentarse con observar la naturaleza en vez de alardear vanamente de vencerla, están a su alcance. Luego no queda más que un solo camino, intentarlo todo de nuevo con un proyecto mejor, y emprender la total reconstrucción de las ciencias, las artes y todo el conocimiento humano sobre los cimientos adecuados. Y esto, aunque como proyecto y tarea parezca infinito y fuera del alcance del hombre, cuando llegue a emprenderse resultará razonable y sensato, más que lo que se ha hecho hasta ahora. Porque esto da resultados mientras que en lo que se hace hoy en materia de ciencia no hay más que un remolinear, una agitación perpetua que termina donde empezó. Y no obstante que sabía perfectamente bien la solitaria que es esta empresa y lo difícil que es lograr por ella la confianza y el crédito, estaba decidido a no abandonarla ni a renunciar, ni dejar de esforzarse por emprender la marcha por aquel camino único que está abierto solo a la mente humana, ya que es mejor iniciar aquello que pueda llevar a algo, que dedicarse a un esfuerzo y una búsqueda perpetuos por caminos que no tienen salida. Y sin duda las dos vías del pensamiento se asemejan mucho a aquellas dos vías de acción, tan conocidas en que una, ardua y difícil al principio, lleva al final al campo abierto, mientras que la otra, que parece al principio fácil y libre de obstáculos, lleva a lugares escarpados y faltos de veredas. Además, puesto que no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que estas cosas se le ocurrieran a otro, a juzgar por el hecho de que no ha encontrado a ningún hombre hasta ahora que haya aplicado su mente a algo semejante, decidió publicar de inmediato todo lo que ha podido completar. La causa de esta precipitación no era ambición para sí, sino preocupación por el trabajo, que en caso de que muriera, quedara algún esbozo y proyecto de lo que había concebido, así como alguna evidencia de su honesta mente y propensión hacia el beneficio del género humano. Ciertamente cualquier otra ambición le parecía poca cosa al lado de la tarea que tenía entre manos, visto que o el asunto en cuestión no es nada o es algo tan grande que bien puede bastarse con su propio mérito sin buscar otra recompensa. Epístola dedicatoria. A nuestro muy gracioso y poderoso príncipe y señor Jacobo, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, etc. Muy sereno y poderoso rey. Su Majestad quizás me acuse de hurto, puesto que le he robado a sus asuntos tanto tiempo como fue necesario para este trabajo. No sé qué decir a mi favor, porque el tiempo no se puede restituir al no ser lo que le ha sido quitado a sus negocios, que pueda quizás aplicarse a la memoria de un hombre y al honor de su época, si es que estas cosas realmente valen algo. Desde luego
que son completamente nuevas, totalmente nuevas en su género y, sin embargo, están copiadas de un modelo muy antiguo, aún del mundo mismo y de la naturaleza de las cosas y de la mente. Y a decir verdad, yo suelo por mi parte ver esta obra como hija del tiempo antes que del entendimiento. Lo único asombroso de esto es que haya surgido en la mente de alguien la primera noción de ello, así como tan grande sospecha respecto a sus asuntos relacionados y establecidos hace mucho tiempo. Lo demás es consecuencia fácil de lo anterior. Sin duda hay algo de accidente, como lo solemos llamar, así como de azar tanto en lo que piensan los hombres como en lo que hacen o dicen. Pero respecto al accidente del cual hablo, deseo que si hay algo bueno en lo que yo tengo que ofrecer, sea tributo a la infinita misericordia y bondad de Dios, y a la prosperidad de la época de su majestad, a lo cual yo, así como he sido un servidor honesto y afectuoso en vida, pueda quizá aún después de mi muerte, mediante el encendido de esta nueva luz en la oscuridad de la filosofía, ser instrumento tal en hacer famosa para las generaciones venideras. Ciertamente, al siglo del más sabio y docto de los reyes pertenecen, por derecho, la regeneración y la restauración de las ciencias. Finalmente tengo una solicitud que hacer, una solicitud que de ninguna manera es indigna de su majestad y que se refiere en especial al trabajo entre manos, a saber que asemejándose usted tanto a Salomón en la gravedad de sus juicios, en el sosiego de su reino, en la generosidad de su corazón, en la admirable variedad de libros que usted ha compuesto, podría seguir su ejemplo todavía más tomando medidas para la recopilación y perfeccionamiento de una historia natural y experimental fidedigna y exacta, libre de literatura y ciencia libresca, tal que sobre ella se pueda construir la filosofía, tal, en efecto, como describiré a su debido tiempo, de manera que a la larga, después de pasados muchos siglos, no floten en el aire la filosofía y las ciencias, sino que descansen en el sólido cimiento de experiencias de todo tipo, las cuales serían a su vez bien examinadas y pesadas. He proporcionado el instrumento, pero la materia debe ser recolectada de los hechos de la naturaleza. Que Dios Todopoderoso guarde largo tiempo a su majestad, el servidor más obligado y devoto de su majestad. Francis Verulam, canciller, presidente de la Cámara de los Lores. Prefacio del autor. De que el estudio del conocimiento ni es próspero ni avanza mucho, y de que debe abrirse un camino para el entendimiento humano totalmente distinto de los conocidos hasta ahora, y suministradas otras ayudas para que la mente ejerza sobre la naturaleza de las cosas la autoridad que es propiamente suya. Me parece que los hombres no conocen bien ni sus recursos ni su fuerza, sino que sobreestiman los primeros y subestiman la segunda. Luego, por una estimación extravagante del valor de las artes que poseen, no buscan más, o por una estimación demasiado mezquina de sus propios poderes, gastan su fuerza en asuntos de poca monta y nunca la prueban contra aquellos que llevan a lo principal. Estos son como los pilares del destino enclavados en el camino del conocimiento, porque los hombres no tienen ni el deseo ni la esperanza necesarias para alentarlos a penetrar más adelante.
Y visto que la opinión sobre los recursos es una de las causas principales de la deficiencia, y la satisfacción con el presente induce a la negligencia respecto a la provisión para el futuro, resulta no solo útil, sino absolutamente necesario que el exceso de honor y admiración con los cuales se considera nuestra actual existencia de inventos sean arrancados en la misma entrada y umbral de la obra, y además francamente y sin rodeos, y que se advierta debidamente a los hombres que no exageren ni lo sobreestimen. Si un hombre examina cuidadosamente la variedad de libros en los que abundan las artes y las ciencias, en todas partes encontrará repeticiones interminables de lo mismo, con variaciones en el método del tratamiento, pero no nuevas en substancia, hasta tal punto que la existencia entera, por numerosa que parezca a primera vista, no resultará más que escasa sobreexamen. Y en cuanto a su valor y utilidad, debe declararse llanamente que aquella sabiduría que hemos obtenido principalmente de los griegos no es más que la mocedad del conocimiento y tiene lo que es propio de los jóvenes. Puede hablar pero no generar, porque es fértil en controversias pero estéril en obras. Así que el estado actual del conocimiento parece representado al vivo en la antigua fábula de Escila, que tenía la cabeza y la cara de una virgen, pero su seno estaba lleno de monstruos ladrantes de los cuales no se podía aliviar. De manera semejante, las ciencias a las cuales estamos acostumbrados tienen ciertos principios generales que son engañosos y halagüeños, pero en cuanto a esos principios, que son como las partes generativas que deberían producir frutos y obras, dan con asuntos concretos, se producen contiendas y disputas, aladridos que ponen término al asunto, y son la única descendencia que pueden producir. Obsérvese también que si las ciencias de este tipo tuviesen vida alguna, nunca hubieran podido suceder, lo cual ha sido su escaso desde hace tiempo, siendo así que se quedan casi inmóviles, sin recibir aumentos dignos de la raza humana, hasta tal punto que a menudo no sólo lo que fue afirmado una vez sigue siendo afirmado, sino que lo que una vez fue problema sigue siéndolo, y en vez de resolverse mediante la discusión, solo se fija y se alimenta. Toda la tradición y la sucesión de escuelas sigue siendo una serie de maestros y alumnos, no de inventores y de aquellos que perfeccionan aún más los inventos. No es así en las artes mecánicas. Ellas, al contrario, teniendo en sí algún soplo de vida, crecen constantemente y se vuelven más perfectas. Según fueron inventadas originalmente, son comúnmente rudas, torpes e informes. Después adquieren nuevas propiedades y arreglos y construcciones más convenientes, tanto que los hombres prefieren abandonar su estudio y perseguimiento y dedicarse a otra cosa, antes que lleguen a la última perfección de la cual son capaces. La filosofía y las ciencias intelectuales, por el contrario, son como estatuas, veneradas y celebradas, pero sin mover ni avanzar. Más aún a veces florecen más en las manos del primer autor y después degeneran. Pues cuando los hombres han cedido su criterio a la custodia de otros, y como aquellos senadores llamados pedari han acordado apoyar la opinión de alguno, de ese momento en adelante no amplifican las ciencias mismas, sino que caen en el oficio servil de embellecer a ciertos autores individuales e incrementar su séquito. Y que no se diga que las ciencias han ido creciendo paulatinamente hasta llegar al fin a su plena estatura,
por lo que habiendo completado su curso, se han asentado en las obras de unos cuantos escritores, y que no habiendo ya lugar para la invención de algo mejor, solo queda embellecer y cultivar aquellas cosas que ya han sido inventadas. Ojalá y así fuera. Pero la verdad es que esta apropiación de las ciencias tiene su origen en nada mejor que la confianza de algunas personas y la pereza y la indolencia de los demás. Porque después de que las ciencias habían sido cultivadas y manipuladas diligentemente, quizás en varias partes, han surgido algún hombre de temperamento audaz y famoso por sus métodos y soluciones fáciles. Aquí el original dice literalmente caminos más cortos, que agradan a la gente, quien aparentemente las ha reducido a un arte, mientras que en realidad no ha hecho más que echar a perder todo lo que los otros habían hecho. Y sin embargo, esto es lo que le gusta a las generaciones posteriores, porque hace el trabajo breve y fácil, y ahorra más investigaciones de las cuales se sienten cansados e impacientes. Si alguien tomara esta conformidad y consentimiento por un argumento de cierto peso, como si fuera el juicio del tiempo, me permito informarle que el razonamiento sobre el cual se basa es sumamente falaz y débil, puesto que primero estamos lejos de saber todo lo que en materia de ciencias y artes ha sido descubierto y sacado a la luz y publicado en varias épocas y lugares, y mucho menos todo lo que ha sido secretamente intentado y removido por personas privadas. Así que ni los nacimientos y los abortos del tiempo están registrados en nuestro archivo. Y segundo, tampoco es una consideración de mucho valor el mismo consentimiento y el tiempo que ha durado, porque por variadas que sean las formas de organización civil, solo hay una forma de organización en las ciencias. Y esa siempre ha sido y será popular. Ahora las doctrinas más favorecidas por el populacho son o contenciosas y pugnaces, o espaciosas y vacías. Tales, digo que o entrampan el asentamiento o lo provocan. Sin duda las más grandes inteligencias de cada época sucesiva han sido forzadas a salirse de su propio curso. Hombres capaces y de intelectos por encima de lo cual han accedido, en interés a su reputación, a inclinarse ante el juicio de la época y de la multitud. Y así, si en cualquier parte se encendieran consideraciones de un orden superior, fueron apagadas de inmediato por los vientos de la opinión vulgar. De modo que el tiempo es como un río que nos ha traído cosas ligeras e hinchadas mientras que las pasadas y sólidas se han hundido. Más aún, esos mismos autores que han usurpado una especie de dictadura en las ciencias y se han atrevido a asentar la ley con tanta confianza, todavía cuando a veces vuelven en sí, empiezan a quejarse de la sutileza de la naturaleza, los escondites de la verdad, la oscuridad de las cosas, lo enredado de las causas y la debilidad de la mente humana en lo que, sin embargo, nunca se muestran más humildes, puesto que prefieren culpar a la condición común de los hombres y la naturaleza, que a sí mismos. Luego, lo que no puede alcanzar cualquier arte, siempre lo declaran imposible, basándose en el mismo arte. ¿Cómo se puede encontrar culpable el arte si es juez de su propia causa? Solo es una estratagema para
eximir a la ignorancia de la ignominia. Ahora, en cuanto a aquellas cosas que son entregadas y recibidas, he aquí su condición: estériles en obras, llenas de preguntas y, para ser más explícito, lentas y lánguidas, que aparentan perfección en su totalidad, pero están mal compuestas en sus partes, populares en su selección e insatisfactorias, aun para aquellos que las exponen. Luego, cercadas y presentadas con diversos artificios. Si hubiera quienes hayan determinado hacer una tentativa y dedicar su propia fuerza a la tarea de ensanchar los límites de las ciencias, no se han atrevido aún a liberarse por completo de las opiniones recibidas o a buscar sus conocimientos en la fuente, pero creen que han logrado algo grande si no hacen más que agregar e introducir en la suma existente de la ciencia algo propio, considerando prudentemente que al hacer la añadidura pueden hacer valer su libertad al tiempo que retienen crédito por su modestia al asentir a los demás. Pero estas mediocridades y caminos medianeros tan alabados, al diferir a las opiniones y a las costumbres, les hacen grave perjuicio a las ciencias. Porque apenas es posible que se pueda admitir a un autor y sobrepasarlo, al mismo tiempo, siendo el conocimiento como el agua que no subirá más allá del nivel del cual cayó. Esta clase de hombres, luego, corrigen algunas cosas, pero avanzan poco y mejoran la condición del conocimiento, pero no extienden su alcance. Ha habido algunos, en verdad, que han puesto a trabajar con más audacia, y tomándolo todo como un asunto sin resolver y dándole a su ingenio rienda suelta, se han forjado un camino para sí y para sus opiniones, tirando abajo y demoliendo las anteriores. Y sin embargo, todo su revuelo ha producido poco adelanto en la materia, puesto que su meta no ha sido extender la sustancia y valor de la filosofía y las artes, sino sólo cambiar las doctrinas y transferir el reino de la opinión a sí mismos. Por consiguiente, poco ha sido ganado porque, aunque el error sea contrario al otro, las causas del mismo son las mismas en ambos casos. Y si hubo quienes, no sometiéndose a las opiniones ni de otros ni a las suyas mismas, sino que amando la libertad, han deseado ir juntamente con otros a la búsqueda, aunque su intención sea honrada, han sido débiles en su esfuerzo, porque se han contentado con seguir a las probabilidades y son arrastrados por un torbellino de argumentos, y en la promiscua libertad de la búsqueda han relajado la severidad de la investigación. Ninguno ha dedicado el tiempo necesario a la experiencia y a los hechos de la naturaleza. Claro está que los hay que se han entregado a las olas de la experiencia y casi se han convertido en mecanismos, y sin embargo han seguido en sus mismos experimentos un curso de investigación errante y sin ningún método de operaciones sistemático. Además, se han propuesto principalmente ciertas tareas nimias, tomando el hecho de llegar a algún descubrimiento por algo muy importante, procedimiento que es a la vez pobre en su meta e inexperto en su proyecto. Pues ningún hombre puede investigar correctamente y con éxito la naturaleza de una cosa en la cosa misma. Por más que varíe sus experimentos a costa de grandes dificultades, nunca llega el final, sino que siempre encuentra algo que busca más allá. Hay una cosa más que debe recordarse, y es que toda diligencia en la experimentación ha empezado proponiéndose ciertas obras definidas que concluir, y las ha perseguido con una ansia prematura e inoportuna.
Ha buscado, digo, experimentos que producen frutos y no luz, no imitando el procedimiento divino que en la labor del primer día solo creyó la luz y le asignó un día entero, en cuyo día no produjo ninguna obra material, sino que a eso se dedicó en los días siguientes. En cuanto a aquellos que le han otorgado el primer lugar a la lógica, figurándose que las ayudas más seguras en las ciencias se encontrarían allí, ellos sí han percibido verdadera y excelentemente que si se permite al intelecto humano que siga su curso, no puede confiar en él, pero entonces el remedio es demasiado débil para la enfermedad y tampoco está libre en sí del todo mal. Porque la lógica que es recibida, aunque se aplique muy correctamente a asuntos civiles y a aquellas artes que se basan en el discurso y la opinión, no es suficientemente sutil ni con mucho para hacer frente a la naturaleza. Y al intentar lo que no puede dominar, ha hecho más que establecer y perpetuar el error que para abrir el camino hacia la verdad. Luego, por regla general, parece ser que los hombres no han sido afortunados hasta ahora ni en la confianza que pusieron en otros, ni en su propia diligencia respecto a las ciencias. Particularmente puesto que ni las demostraciones ni los experimentos conocidos hasta ahora son tales que pueda uno fiarse mucho de ellos. Mas, al ojo del entendimiento humano, el universo está dispuesto como un laberinto, puesto que presenta de cada lado tantos caminos ambiguos, semejanzas tan engañosas del objeto y señales, naturalezas de líneas tan irregulares, tan nudosas y enredadas. Y luego todavía se tiene que hacer el camino a la luz incierta de los sentidos, a veces brillante y otras nubladas, a través de los bosques de la experiencia y de los datos parciales, mientras que los que se ofrecen como guías están, como ya lo dijimos, ellos también, perplejos y aumentan el número de errores y de errantes. En circunstancias tan difíciles ni la fuerza natural del juicio del hombre, ni tampoco cualquier beneficio accidental, ofrecen posibilidades de éxito. Ni la excelencia de la inteligencia, ni la repetición de experimentos aleatorios pueden superar dificultades como estas. Nuestros pasos deben ser guiados por una pista, y el camino entero, desde la primerísima percepción por los sentidos, debe ser dispuesto de acuerdo con un plan seguro. No quisiera que se me interpretara como que absolutamente nada se ha hecho durante tantos siglos a través de tan grande labor. No tenemos ninguna razón por la cual avergonzarnos de los descubrimientos que se han hecho, y sin duda alguno los antiguos, hombres estupendos, probaron su capacidad para que todo lo que se basa en la inteligencia y en el ingenio, así como en la meditación abstracta. Pero así como en épocas anteriores, cuando navegaban los hombres solo por la observación de las estrellas, podían desde luego costear por las orillas del viejo continente o cruzar unos pocos y pequeños mares mediterráneos. Pero antes de que se pudiera atravesar el océano y descubrir el nuevo mundo, tuvo que descubrirse el uso del compás de los marineros, como una guía más fiel y segura. Asimismo, los descubrimientos que se han hecho hasta ahora, en las artes y las ciencias, son los que se pueden lograr mediante la práctica, la meditación, la observación, la argumentación, porque se encuentran cerca de los sentidos e inmediatamente debajo de las nociones comunes. Pero antes de que podamos alcanzar las partes de la naturaleza más remotas y ocultas, es necesario que se introduzca un uso y una aplicación más perfectos de la mente y el intelecto humanos. Por lo menos por mi parte, en obediencia al eterno amor a la verdad, me ha entregado a las incertidumbres, a las dificultades y a las soledades de los caminos, y confiando en la ayuda divina, he mantenido mi mente firme tanto como los choques y las filas de la opinión general,
en orden de la batalla, como contra mis propias vacilaciones y escrúpulos privados e internos, y contra la niebla y las nubes de la naturaleza y los fantasmas que revolotean por todos lados, con la esperanza de proporcionar al fin, para la actual generación y las futuras, una guía más fiel y segura. En lo cual, si he progresado, el camino no se me ha abierto por ningún otro medio más que la humildad verdadera y legítima del espíritu humano. Pues todos aquellos que, antes que yo, se han dedicado a la invención de las artes, no han hecho más que lanzar una mirada o dos sobre hechos, ejemplos y experiencias, y proceder de inmediato, como si la invención no fuera más que el ejercicio del pensamiento, a invocar a sus propios espíritus para que les proporcionen oráculos. Yo, por el contrario, limitándome exclusiva y constantemente a los hechos de la naturaleza, no alego mi intelecto de ellos más que lo necesario para permitir que las imágenes y los rayos de los objetos naturales se encuentren en un punto como lo hacen en el sentido de la vista. Resulta, pues, que la experiencia de la inteligencia tiene poco que ver con el asunto. La misma humildad que utilizo al inventar, la utilizo igualmente en la enseñanza. Porque yo no procuro, ni por los triunfos de la confutación, o los alegatos de la antigüedad, o por la pretensión de tener la autoridad, ni aun mediante el velo de la oscuridad, investir estos descubrimientos míos de majestad alguna. Lo cual fácilmente haría quien buscara dar brillo a su propio nombre antes que luz a la mente de otros hombres. Digo que no he buscado ni ofrezco forzar o coger en una trampa al juicio de los hombres, sino que los guío a las mismas cosas y sus concordancias, para que puedan ver con sus propios ojos lo que tienen, lo que pueden cuestionar, lo que pueden agregar y contribuir al haber común. En cuanto a mí, si en algo he sido demasiado crédulo o demasiado poco despierto y atento, o si he desfallecido en el camino, dejando incompleta la investigación, presento, sin embargo, estas cosas al desnudo y abiertamente del modo que se puedan descubrir mis errores y hacerlos a un lado antes que contagien más al cúmulo de conocimientos. Y también sea fácil para otros continuar y proseguir mis labores. Y por estos medios creo haber afirmado para siempre un matrimonio verdadero y legítimo entre las facultades empírica y racional, cuyo divorcio y separación cruel y mal hadada ha lanzado a la confusión los asuntos de la familia humana. Por lo cual, viendo que estas cosas no dependen de mí, al principio de la obra ruego muy humilde y fervientemente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que, teniendo presentes las penas de la humanidad y la peregrinación de nuestra vida, en la cual agotamos escasos y malos días, se dignen dotar con mis manos a la familia humana de nuevas mercedes. Asimismo, ruego humildemente que las cosas humanas no estorben a las cosas divinas, y que de la apertura de las vías del sentido y del incremento de la luz natural no surja en nuestra mente ninguna incredulidad u oscuridad respecto a los misterios divinos, sino que siendo purificado y purgado por eso el entendimiento de fantasías y vanidad, y sin embargo, no menos sujeto y sumiso a los oráculos divinos, dé a la fe lo que es de la fe. Por último, estando el conocimiento ahora libre de aquel veneno que la serpiente le infundó y que hace que se hinche la mente del hombre, que seamos no sabios más allá de la mesura y la sobriedad, sino que cultivemos la verdad en la caridad. Y ahora que he terminado mis oraciones, me dirigiré a los hombres a los cuales tengo ciertas amonestaciones saludables que ofrecer y ciertas peticiones justas que hacer. Mi primera amonestación, que también fue mi ruego,
es que los hombres mantengan su sentido dentro de los límites del deber respecto a las cosas divinas, pues el sentido es como el sol que revela la faz de la tierra, pero sella y encierra la faz del cielo. Mi siguiente amonestación es que, al evadirse de este mal, no caiga en el error opuesto, lo cual seguramente ocurrirá si creen que la investigación de la naturaleza está entredicha o prohibida en cualquiera de sus partes. Pues no fue aquel conocimiento natural puro e incorrupto, mediante el cual Adán nombró a las criaturas según su carácter particular, el que provocó la caída. La forma y modo de la tentación fue el deseo ambicioso y orgulloso de poseer conocimiento moral para juzgar respecto al bien y el mal, a fin de que el hombre se pueda rebelar contra Dios y regirse a sí mismo, mientras que respecto a las ciencias naturales, el filósofo divino declara que la gloria de Dios es ocultar una cosa, pero la gloria del rey es encontrarla. Como si la naturaleza divina disfrutara de la diversión inocente y benévola de niños que juegan al escondite, y por su benevolencia y bondad se dignara admitir el espíritu humano como compañero de juego. Finalmente, dirigiría una amonestación general a todos, que mediten en los verdaderos fines del conocimiento y que lo busquen, no por el placer mental o para la contienda, o por ser superiores a otros, o por ganancia, fama, poder o cualquiera de estas cosas inferiores, sino para beneficio y uso de la vida, que lo perfeccionen y gobiernen en la caridad. Pues fue condicionado el poder que cayeron los ángeles y codiciado el conocimiento que cayó el hombre. Pero no puede haber excesos con respecto a la caridad, ni los ángeles ni el hombre peligraron por ella. Mis peticiones son las siguientes. De mí no digo nada, pero en nombre de todos los asuntos que están en manos, ruego a los hombres que crean que no se trata de una opinión que sostener, sino de una labor que hacer. Y que tengan por seguro que estoy laborando por colocar los cimientos, no de una secta doctrinal, sino de la utilidad y poder humanos. Después, les pido que vean por sus intereses equitativamente, y haciendo a un lado toda emulación o prejuicio a favor de esta opinión o estotra, se reúnan en consulta para el bien común. Y estando ya libres, protegidos por las seguridades y ayudas que ofrezco contra los errores o impedimentos a lo largo del camino, que se adelanten ellos mismos y tomen parte en lo que quede por hacerse. Además, que tengan buena esperanza y que no imaginen que esta instauración mía es una cosa infinita y que está más allá de los poderes del hombre cuando, de hecho, es el verdadero fin y la terminación del error infinito, y que vean también que de algún modo se olvida de las condiciones de los seres mortales y de la humanidad, puesto que no supone que se pueda completar el trabajo dentro de una generación, sino que prevé que otra entrará al relevo. Finalmente, que no busque las ciencias con arrogancia en las pequeñas células del ingenio humano, sino con reverencia en el mundo mayor. Pero son las cosas vacías las que son vastas. Las cosas sólidas están muy contraídas y ocupan poco espacio. Y ahora solo tengo un favor más que pedir. No sea que la injusticia hacia mí quizás ponga en peligro el mismo asunto. Que los hombres mediten bien hasta qué punto, en lo que yo no tendré más remedio que declarar, si he de ser consecuente conmigo mismo, tienen derecho a juzgar y decidir sobre estas doctrinas mías, puesto que todo el razonamiento humano prematuro que se anticipa a la investigación y es abstraído de los hechos precipitadamente, y antes de lo conveniente, es rechazado por mí, en cuanto a la investigación de la naturaleza, como cosa incierta, confusa y mal edificada.
y no se me puede pedir en justicia que respete la decisión de un tribunal que, en sí, está siendo juzgado. Plan de la obra. La obra se divide en 6 partes. 1. Las divisiones de las ciencias. 2. El nuevo sistema, según Novum Organum, o instrucciones acerca de la interpretación de la naturaleza. 3. Los fenómenos del universo, o una historia natural y experimental para la fundamentación de la filosofía. 4. La escala del intelecto. 5. Los precursores o anticipaciones de la nueva filosofía. 6. La nueva filosofía o ciencia activa. Los argumentos de cada una de las partes. Puesto que parte de mi plan es exponer todo, hasta donde se pueda, sencilla y claramente, pues la desnudez de la mente es aún, como lo fue una vez la del cuerpo, la compañera de la inocencia y la sencillez. Permítaseme explicar primero el orden y el plan de la obra. La divido en 6 partes. La primera parte presenta un resumen o descripción general del conocimiento que posee la raza humana actualmente, pues pensé que sería conveniente que se hiciera una pausa en lo que se ha recibido, para que se pudiera así perfeccionar más fácilmente a lo viejo y acercarse más fácilmente a lo nuevo. Y yo sostengo que el mejoramiento de lo que tenemos es tanto una meta como la adquisición de más. Además de ello hará que se me escuche mejor, pues aquel que es ignorante, según reza el refrán, no aceptará las palabras del conocimiento, si no se le dice antes lo que tiene en su propio corazón. Luego, haremos un viaje costanero por las orillas de las artes y las ciencias recibidas, no sin introducirles cosas útiles al pasar. Al disponer de la división de las ciencias, sin embargo, tomo en cuenta no solo cosas descubiertas y sabidas, sino también cosas que se han omitido y que debieran estar allí. Pues en el globo intelectual, así es como en el terráqueo que se encuentran regiones yermas, así como regiones cultivadas. No debiera sorprender, por tanto, que se me vea obligado a veces a salirme de las divisiones ordinarias, pues el aumentar el total se alteran necesariamente las partes y las secciones, y aquellas divisiones de las ciencias que han sido recibidas solo corresponden, tal como están ahora, a la suma recibida de ellas. Respecto a aquellas cosas que calificaré de omitidas, mi intención no solo es de registrar un título sencillo o un sumario conciso de lo que falta, pues tantas veces como tenga la oportunidad de denunciar algo como deficiente, por poco oscura que sea su naturaleza, caso en que los hombres quizá no comprendan fácilmente lo que yo quiero decir o cuál es el trabajo que tengo en mente. Siempre me cuidaré, a condición de que sea un asunto que valga la pena, de adjuntar instrucciones para la ejecución de tal trabajo o una porción del mismo trabajo, ya ejecutada por mí como ejemplo del todo, dando asistencia así, en cada caso, sea mediante trabajo o consejo. Puesto que si se tratase solo de mi reputación y no tuviera que ver en ello los intereses de otros, no permitiría que se pensara que, en semejantes casos, no había cruzado mi mente más que una noción ligera y vaga, y que las cosas que deseo y ofrezco no son más que anhelos, cuando de hecho son cosas que bien pueden dominar los hombres si las desean, y de las cuales he formado un concepto claro y detallado en mi propia mente. Porque yo no me dispongo solo el contemplar estas regiones en mi mente como un augur adivinando, sino que también entrar en ellas como un general que pretende ocuparlas. Y hasta aquí en cuanto a la primera parte de la obra.
Habiendo costeado por las artes antiguas, el siguiente asunto es equipar el intelecto para pasar más allá, por lo que la segunda parte pertenece a la doctrina sobre el uso mejor y más perfecto de la razón humana en la investigación de las cosas y las ayudas fidedignas del entendimiento, para que el intelecto así pueda, hasta donde permite la condición mortal y humana, ser elevado y exaltado, y hecho capaz de superar las dificultades y oscuridades de la naturaleza. El arte que presento con este criterio, que denomino la interpretación de la naturaleza, es una especie de lógica, aunque la diferencia entre él y la lógica ordinaria es grande, verdaderamente inmensa. Pues la lógica ordinaria pretende inventar y preparar ayudas y resguardos para el entendimiento, como la mía, y en este único punto están de acuerdo. Pero la mía difiere de ella en 3 puntos, a saber, en el fin pretendido, en el orden de demostración y en el punto de partida de la investigación. Pues el fin que esta ciencia mía pretende es el descubrimiento no de argumentos sino de artes, no de cosas de acuerdo con principios, sino de los principios mismos, no de probables razones sino de indicaciones e instrucciones para obras. Y puesto que la intención es distinta, lo es también el efecto, siendo el efecto de una el triunfo sobre un adversario en una discusión y de la otra el control de la naturaleza en la acción. La naturaleza y el orden de las demostraciones también están de acuerdo con este fin. Pues en la lógica ordinaria casi todo el trabajo se centra en el silogismo. Sobre la inducción parece casi no haber pensado seriamente los lógicos, sino que apenas se fijan en ella al pasar deprisa hacia las fórmulas de la disputa. Yo, por el contrario, rechazo la demostración mediante el silogismo, por ser un procedimiento demasiado confuso y permitir que la naturaleza se le escape de las manos. Pues aunque nadie pueda dudar que aquellas cosas que concuerdan en un término medio, concuerdan entre sí, lo cual es una proporción de certeza matemática. Sin embargo, hay una brecha por donde puede entrar el fraude, a saber, el silogismo consiste en proporciones, las proporciones en palabras, y las palabras son los indicios y las señas de las nociones. Ahora bien, si las nociones de la mente, que son como el alma de las palabras y la base de toda la estructura, son abstraídas incorrecta y demasiado precipitadamente de los hechos y son vagas, insuficientemente definidas y, para ser breve, defectuosas desde muchos aspectos, se cae el edificio entero. Luego, rechazo el silogismo, y eso no solo en cuanto a principios, pues los mismos lógicos no lo aplican a principios, sino que también en cuanto a proposiciones medias, que aunque se puedan sin dudar obtener mediante el silogismo, cuando así se obtienen son estériles con cuanto a obras, alejadas de la práctica y del todo inútiles para la parte activa de las ciencias. Aunque dejo luego al silogismo y a estas modas famosas y alardeadas de demostración su jurisdicción sobre las artes populares y todo lo que sea cuestión de opiniones, en que dejo todo tal cual está, al tratarse de la naturaleza de las cosas, uso la inducción en todo, tanto en las proposiciones menores como en las mayores. Pues considero que la inducción es la forma de demostración que sostiene el juicio y se enfrenta a la naturaleza y llega hasta el mismo borde de la operación si es que efectivamente tiene que ver con ella. Luego sigue que el orden de la demostración queda asimismo invertido, porque hasta ahora el procedimiento ha sido lanzarse de inmediato
de la percepción y particulares hasta las proposiciones más generales, como ciertos polos fijos alrededor de los cuales girará la discusión, y a partir de allí derivar el resto mediante los términos medios. Es sin duda un camino corto, aunque precipitado, y un camino que nunca llevará la naturaleza, aunque ofrezca una vía fácil y dispuesta hacia la disputa. Mi plan es proceder regular y gradualmente de un axioma a otro, de modo que los más generales no puedan ser alcanzados hasta el final, pero cuando uno finalmente los alcanza, uno no encuentra que son nociones vacías, sino bien definidas, y tales que la naturaleza las reconocería verdaderamente como sus principios primeros y tales como se encuentran en el corazón y meollo de las cosas. Pero el cambio más grande que se presenta está en la forma misma de la inducción y el juicio al que se llega por ella. Pues la inducción de la cual hablan los lógicos, que procede por enunciación sencilla, es una cosa pueril. Concluyen al azar, siempre capaz de ser trastornada por un caso contradictorio. Toma en cuenta solo lo conocido y ordinario y no lleva ningún resultado. Ahora bien, lo que necesitan las ciencias es una forma de inducción que analice la experiencia y la desmonte, y mediante un proceso debido de exclusión y rechazo, lleve a una conclusión inevitable. Y si aquel modo ordinario de juicio practicado por los lógicos fue tan laborioso y proporcionó ejercicio para ingenios tan grandes, ¿cuánta más labor deberíamos estar dispuestos a dedicar en este otro, que sale no sólo de las profundidades de la mente, sino de las entrañas mismas de la naturaleza? Y esto no es todo, pues también fijo los conocimientos de las ciencias más profunda y firmemente, y empiezo la investigación más cerca de la fuente de lo que han hecho los hombres hasta ahora, sometiendo al examen cosas que son aceptadas a ojos cerrados por la lógica común. Pues primero los lógicos toman prestados los principios de cada ciencia de la misma ciencia. Segundo, muestran respeto por las primeras nociones de la mente. Y finalmente aceptan como concluyentes las informaciones inmediatas del sentido cuando está bien dispuesto. Ahora bien, respecto al primer punto, yo sostengo que la lógica verdadera debiera penetrar en las varias provincias de la ciencia armada con una autoridad más alta que la que pertenece a los principios de esa misma ciencia, y debiera pedir cuentas a esos principios supuestos hasta que estén plenamente verificados. Luego, respecto de las primeras nociones del intelecto, ninguna de las impresiones recibidas por el intelecto, cuando se da rienda suelta, se salva de mis sospechas, y no la considero establecida hasta que haya sido sometida a una nueva prueba y se haya pronunciado un nuevo juicio sobre la misma. Y finalmente yo escudriño y examino de muchas maneras la información misma del sentido. Pues es verdad que los sentidos engañan, pero al mismo tiempo proporcionan los medios para descubrir sus propios errores. Solo que los errores están aquí y quedan por descubrir los medios de descubrimiento. El sentido falla de dos maneras. A veces no da ninguna información, a veces da información falsa. Pues primero, hay muchas cosas que escapan al sentido, aun cuando está mejor dispuesto y de ninguna manera obstruido, debido a la sutileza del todo, o lo diminuto de las partes, o la distancia del lugar, o la lentitud o la velocidad del movimiento, o la familiaridad del objeto y otras causas. Y luego cuando el sentido sí capta una cosa, esa percepción no es muy fidedigna. Pues el testimonio y la información del sentido siempre se refieren al hombre, no al universo. Y afirmar que el sentido es la medida de las cosas es un gran error. Para hacer frente a estas dificultades, he intentado por todos lados, diligente y lealmente, proporcionar ayudas para el sentido, sustitutos para suplir sus faltas,
rectificaciones para corregir sus errores. Y trato de lograrlo no tanto mediante instrumentos, sino mediante experimentos. Pues la sutileza de los experimentos es mucho más grande que la misma del sentido. Aun cuando es asistido por instrumentos exquisitos, quiero decir, experimentos ideados hábil y diestramente para la determinación expresa del punto en cuestión. Luego, no doy mucha importancia a la percepción inmediata y propia del sentido, sino que tengo pensado que la única función del sentido será juzgar el experimento, y el experimento mismo juzga la cosa. Y así creo que desempeño el cargo de un verdadero sacerdote del sentido, del cual debe buscarse todo conocimiento acerca de la naturaleza, a no ser que los hombres piensen volverse locos. Y un intérprete nada inexperto de los oráculos, y que mientras otros solo pretenden sostener y cultivar el sentido, yo, de hecho, lo hago. Tales son, pues, por disposiciones para encontrar la luz genuina de la naturaleza, encenderla y presentarla. Y bastaría en sí, si fuera el intelecto humano, liso y como una bella hoja de papel sin escritura. Pero puesto que la mente de los hombres está extrañamente poseída y acosada de modo que no queda ninguna superficie genuina y llana que refleje los verdaderos rayos de las cosas, es necesario buscar un remedio para esto también. Ahora bien, los ídolos o fantasmas que ocupan el cerebro son adventicios o innatos. Los adventicios entran en la mente desde fuera, a saber, de las doctrinas y sectas de filósofos o de reglas perversas de la demostración. Pero los innatos son inherentes a la naturaleza misma del intelecto, que es mucho más propenso al error que el sentido. Pues aunque los hombres se complazcan en admitir y casi adorar a la mente humana, la verdad es que así como un espejo desigual deforma los rayos de los objetos, según su propia forma y corte, no se puede confiar en que la mente, cuando recibe impresiones de objetos mediante el sentido, las transmita fielmente, pues, al formarse sus nociones, mezcla su propia naturaleza con la de las cosas. Y así como los dos primeros tipos de ídolos son difíciles de erradicar, los ídolos de este último tipo no pueden ser erradicados de ninguna manera. Lo único que se puede hacer es indicarlos de manera que esta acción insidiosa de la mente que queda señalada y condenada, porque si no, tan pronto como son destruidos los viejos errores, saldrán nuevos de la mala complexión de la mente misma, por lo que tendremos un cambio de errores, pero no una liquidación de los mismos. Y así asentar de una vez por todas como máxima fija y establecida que el intelecto no está calificado para juzgar salvo mediante la inducción, y la inducción en su forma legítima. Luego, esta doctrina de la expurgación del intelecto para habitarlo, para tratar con la verdad, se compone de tres refutaciones. La refutación de las filosofías, la refutación de las demostraciones y la refutación de la razón humana natural. La explicación de estas cosas y de la verdadera relación entre la naturaleza de las cosas y la naturaleza de la mente es como la preparación y decoración de la cámara nupcial de la mente y el universo, con la asistencia de la divina bondad, de cuya unión esperamos, y que ésta sea la oración del canto nupcial, que surjan ayudas para el hombre, y un linaje y una raza de descubrimientos que puedan en alguna proporción dominar y sobreponerse a las necesidades y miserias de la humanidad. Esta es la segunda parte de la obra. Pero yo no solo me propongo indicar y señalar las vías, sino también entrar en ellas. Luego, la tercera parte de la obra comprende los fenómenos del universo, es decir, todo tipo de experiencia y una historia natural tal que pueda servir de base para edificar la filosofía.
Pues un buen método de demostración o forma de interpretar a la naturaleza puede impedir que se desvíe la mente o tropiece, pero ningún método, por excelencia que sea, puede proveerla de material del conocimiento. Sin embargo, aquellos quienes no aspiran a hacer suposiciones y a adivinar, sino a descubrir y a saber, quienes no se proponen inventar simulados y fabulosos mundos propios, sino examinar y analizar minuciosamente la naturaleza de este mismo mundo, deberán regirse y dirigirse a los hechos mismos para todo. Tampoco pueden ser suplidos la labor, la búsqueda y el estudio universal por ningún ingenio, meditación o argumentación. No, ni aun si se reuniera en un solo todo el ingenio de los hombres. Por consiguiente, debemos tenerlo o abandonar el asunto para siempre. Pero hasta hoy la condición de los hombres en este asunto ha sido tal que no es de sorprender si la naturaleza no accede a entregarse a sus manos. Pues primero, la información del sentido mismo, a veces defectuosa, a veces falsa, la observación, descuidada, irregular y dirigida por el azar, la tradición, banal y alimentada de humor, la práctica, servilmente inclinada encima de su trabajo, el experimento ciego, estúpido, vago e interrumpido antes de tiempo, y finalmente la historia natural, trivial y pobre. Todo esto ha contribuido a proporcionar al entendimiento con materiales muy malos para la filosofía y las ciencias. Después se hace un intento por enmendar el asunto mediante una absurda sutileza y el aventamiento de argumentos. Pero esto llega demasiado tarde, estando el asunto más allá de todo remedio, y no puede ni corregirlo ni depurarlo de errores, pues la única esperanza de un mayor incremento o progreso se encuentra en una reconstrucción de las ciencias. Los cimientos de esta reconstrucción deben echarse de un nuevo tipo de historia natural, recopilada según un nuevo principio. Pues si no hay imágenes que reflejar, en vano se pule el espejo, y tan necesario es que el intelecto esté provisto de materia adecuada con la cual trabajar como de defensas para guiar su labor. Pero mi historia, así como mi lógica, difiere de la que está en uso de muchos puntos, en su fin y su función, en su cuerpo y su composición, en sutileza y también en selección y exposición, con vistas a las operaciones subsiguientes. Pues primero, el objeto de la historia natural que yo propongo no es tanto el deleite mediante la variedad de la materia o la ayuda mediante el uso actual de experimentos, como la iluminación del descubrimiento de cosas, y dar a una filosofía lactante su primer alimento. Pues aunque sea verdad que busco principalmente obras y la faceta activa de las ciencias, también espero la siega y no intento cortar musgos o cosechar grano verde. Pues bien sé que los axiomas descubiertos correctamente llevarán consigo muchas obras, y no las producirán una por aquí y otra por allá, sino en racimos. Y yo condeno y rechazo absolutamente, como siendo una manzana de Atlanta que absorba la carrera, aquella prisa intempestiva y pueril por arrebatar, en calidad de anticipo, las primeras obras que se pongan al alcance. Tal es la función de mi historia natural. Ahora, respecto a su cuerpo y su composición, mi intención es que sea una historia no sólo de la naturaleza libre, cuando se le da rienda suelta y hace su trabajo a su manera, como de los cuerpos celestes, los meteoritos, la tierra y el mar, los minerales, las plantas y los animales, sino que mucho más de la naturaleza cohibida e irritada, es decir, cuando mediante la pericia del hombre se le forza fuera de su estado natural y se le imprime y se le modela.
por lo que consigno en detalle todos los experimentos de las artes mecánicas, de la parte productiva de las artes liberales, de las muchas artesanías que aún no han llegado a ser artes propiamente, hasta donde los he podido examinar, y en tanto que llevan a la mente fijada. Más aún, para decir la verdad llanamente, yo, por más que los hombres lo juzguen bajo y vulgar, de hecho dependo más de esta parte en lo que respecta a ayudas y defensas que de cualquier otra, visto que la naturaleza de las cosas se muestra más pronto bajo las irritaciones del arte que en su estado natural de libertad. Y no me limito a la historia de los cuerpos, sino que además he creído mi deber el hacer una historia aparte de las virtudes que podrían considerarse cardinales en la naturaleza. Quiero decir, aquellas pasiones o deseos originales de la materia que constituyen los elementos primarios de la naturaleza, como los de la densidad, rareza, calor y frío, solidez, fluidez, pesadez y ligereza, y varios otros. Además, hablando de sutileza, busco y reúno un tipo de experimentos mucho más sutiles y sencillos que los que ocurren accidentalmente, pues arrastro a la luz muchas cosas que a ninguno que no ha procedido por un camino regular y seguro hacia el descubrimiento de causas se le pueda ocurrir investigar. Estas cosas no son en sí muy sutiles, lo cual prueba que no se las buscó por su propia cuenta, pero puesto que tienen la misma relación a las cosas y a las obras que a las letras del alfabeto tiene con el habla y las palabras, son útiles en sí, pero son los elementos de los cuales se compone todo discurso. Además, en la selección de relaciones y experimentos, yo creo que he sido un proveedor más cauto que aquellos que se han ocupado de la historia natural hasta ahora. Pues no admito nada salvo por la fe de los ojos, o por lo menos de un examen cuidadoso y severo, de modo que lo que presento es sólido y no contiene mezcla alguna de fábula o vanidad. También proscribo y condeno por su nombre toda falsedad recibida o corriente, que debido a una extraña negligencia ha podido prevalecer y establecerse, de manera que las ciencias ya no sean turbadas por ella. Porque bien se ha observado que las fábulas y supersticiones y locuras que las niñeras infunden a los niños causan graves daños a sus mentes, y teniendo la responsabilidad por la infancia, por así decirlo, de la filosofía en su curso por la historia natural, la misma consideración me hace deseoso de impedirle desde el principio que se acostumbre a vanidad alguna. Por otra parte, cuando llego a un experimento de alguna sutileza, aunque en mi opinión sea seguro y esté aprobado, adjunto, sin embargo, una relación clara del modo en que lo llevo a cabo a fin de que los hombres, sabiendo cómo fue dado el paso, puedan juzgar si existe en algún error y puedan interesarse por encontrar pruebas más fidedignas y exactas, si es posible. Y finalmente, interpongo por todas partes amonestaciones y escrúpulos, y advertencias con un cuidado religioso de expulsar, reprimir y, se podría decir, exorcizar todo tipo de fantasmas. Finalmente, sabiendo cuánto distrae a la mirada de la mente humana la experiencia y la historia, lo difícil que es, al principio, especialmente para mentes desacostumbradas o preocupadas, el familiarizarse con la naturaleza, adjunto a menudo observaciones mías que actúan como los primeros ofrecimientos, inclinaciones y miradas de la historia hacia la filosofía, en calidad de garantía para los hombres de que no siempre serán zarandeados por las olas de la experiencia, y también de cuanto llegue el momento en que empiece a trabajar el intelecto, pueda encontrar todo más dispuesto, que se pueda lograr un acercamiento seguro y conveniente a la naturaleza,
y se pueda ofrecer a la mente material de buena calidad y bien preparado para su trabajo. Y ahora que hemos recordado al intelecto de fieles ayudas y resguardos, y reunido mediante la selección más cuidadosa un verdadero ejército de obras divinas, puede parecer que no tenemos nada que hacer salvo proceder a la filosofía misma. Y sin embargo, es un asunto tan difícil y lleno de dudas todavía, hay cosas que parece necesario asentar, en parte para facilitar la explicación y en parte para su uso actual. De estas, la primera es la de presentar ejemplos de investigación y descubrimiento según mi método, expuestos anticipadamente en algunas materias particulares, escogiendo materias que son al mismo tiempo las más nobles entre las que están siendo estudiadas y las más diferentes entre sí, de manera que pueda haber un ejemplo de cada género. No hablo de aquellos ejemplos que se encuentran unidos a los preceptos y reglas de modo de ilustración, ya que estos he proporcionado bastantes en la segunda parte de la obra, sino de tipos y modelos reales mediante los cuales se ponga en evidencia la totalidad del proceso de la mente y toda la estructura y el orden de la investigación, de principio a fin, en ciertas materias variadas y notables. Pues recuerdo que en matemáticas es fácil seguir la demostración cuando se tiene al lado un aparato, mientras que sin esa ayuda todo parece enredado y más sutil de lo que es en realidad. A ejemplos de este tipo, siendo de hecho solo una aplicación en detalle y en general de la segunda parte, se dedica la cuarta parte de la obra. La quinta parte es únicamente para uso provisional, mientras se termina lo demás, como el interés que se paga de vez en cuando hasta que el capital esté disponible. Pues no me dirijo tan ciegamente hacia el final de mi viaje como para no aprovechar cualquier cosa útil que se presenta en el camino. Por lo que incluyo en esta quinta parte cosas que yo mismo he descubierto, probado o agregado. Sin embargo, no según las verdaderas reglas y métodos de interpretación, sino mediante el uso ordinario del entendimiento en la investigación y el descubrimiento. Pues además de lo que espero que mis observaciones puedan, en virtud de mi trato continuo con la naturaleza, tener un valor más allá de las pretensiones de mi ingenio, servirán mientras de posadas, de camino en las cuales pueda descansar y refrescarse la mente, de su viaje hacia conclusiones más seguras. Sin embargo, quiero que quede entendido mientras que son conclusiones a las cuales, puesto que no fueron descubiertas y probadas por la forma verdadera de interpretación, no pienso de ninguna manera quedar obligado. Tampoco debe causar alarma tal suspensión de juicio en una persona que no mantiene que simplemente no puede conocer nada, sino solo que no puede conocerse nada salvo siguiendo cierto curso y camino. Y sin embargo, establece provisionalmente ciertos grados de seguridad para uso y alivio, mientras llega la mente a un conocimiento de causas sobre el cual pueda descansar. Pues aún aquellas escuelas filosóficas que sostenían la imposibilidad absoluta de conocer cosa alguna no eran inferiores a las que se encargaron de declararse, pero no proporcionaron ayudas al sentido y al entendimiento, como lo he hecho yo, sino que simplemente retiraron toda su autoridad, lo cual es algo totalmente distinto, casi lo opuesto. La sexta parte de mi obra, a la cual el resto está subordinado y presta asistencia, revela y presenta esta filosofía que surge a la larga y se establece merced al curso legítimo, casto y severo de investigación que he explicado y proporcionado. La terminación, sin embargo, de esta última parte es una cosa que queda más allá de mis fuerzas y de mis esperanzas. He iniciado la labor,
Un inicio que, espero, no sea insignificante. El destino de la raza humana decidirá, una decisión tal, quizá, como no pueda ser fácilmente concebida o imaginada, dado el estado actual de las cosas y de la mente del hombre. Pues el asunto entre manos no es una simple ocurrencia oportuna de la especulación, sino que se trata de los asuntos reales y del destino de la raza humana y de todo el poder de acción. Pues el hombre no es más que un sirviente y un intérprete de la naturaleza. Lo que hace y lo que sabe solo es lo que he observado del orden de la naturaleza en hechos o en pensamiento. Más allá de esto, no sabe nada y no puede hacer nada. Pues la cadena de causas no puede ser soltada o rota por ninguna fuerza, y tampoco se puede mandar a la naturaleza sin obedecerla. Así que aquellos objetos mellizos, el conocimiento humano y el poder humano, en verdad se unen en uno solo, y es debido a la ignorancia de las causas que falla la operación. Y todo depende de la vigilancia firme de los hechos de la naturaleza y la recepción de sus imágenes sencillamente tales como son, pues que Dios no permita que tomemos un sueño de nuestra propia imaginación por un modelo del mundo. Más bien, que nos conceda graciosamente escribir un apocalipsis o visión verdadera de las huellas del Creador, impresas sobre sus criaturas. Luego tú, oh Padre, que diste luz visible como el primer fruto de la creación y como corona y culminación de la misma, respiraste sobre el rostro del hombre la luz intelectual. Guarda y protege esta obra que, procediendo de tu bondad, vuelve a tu gloria. Cuando tú te volviste para contemplar las obras que habían hecho tus manos, viste que todo era muy bueno y descansaste de tus labores. Pero el hombre, cuando se volvió a contemplar en su obra que había producido, sus manos, vio que todo era vanidad e irritación espiritual, y no podía encontrar en ello ningún descanso. Por lo que si laboramos en tus obras, con el sudor de nuestra frente, tú nos harás partícipe de tu visión y tu descanso. Humildemente rogamos que esta intención permanezca firme en nosotros, y que por nuestras manos y las de otros a quienes darás el mismo espíritu, te dignarás en dotar a la familia humana de nuevas mercedes.